Un estudio del Instituto Pirenaico de Ecología revela que los glaciares del Pirineo han perdido más de 6 metros de espesor y hasta 1/5 de su superficie desde el año 2011. Y para tratar este tema nos acompañan hoy en plató Ixella Vidaller y Jesús Revuelto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. Una pregunta, la primera, muy directa, que os voy a hacer. ¿Se podría explicar este retroceso de la masa glaciar, de los glaciares en el Pirineo, si no estuviésemos en un episodio de cambio climático? Bueno, pues igual sí, pero no tan acelerado. Al final lo que hemos visto es que con este periodo el retroceso se ha acelerado bastante. Habéis estado habéis estudiado, ¿no?, desde luego en profundidad en este estudio internacional en que han participado también diferentes organismos. ¿Cuántos glaciares del Pirineo habéis estudiado? En total hemos estado estudiando 17 de los 23 glaciares que actualmente se conservan en el Pirineo. Esos son los que tenemos ahora, pero el retroceso ha sido bastante evidente, ¿no?, en las últimas décadas. Efectivamente, hemos visto cómo todos ellos han retrocedido en las últimas décadas e incluso algunos de ellos consideramos que ya no son glaciares debido a que han perdido el movimiento que los caracteriza. Claro, ¿no?, ya esa ablación del hielo hace que finalmente se pierda, ¿no?, esa dinámica de glaciares y se conviertan en neveros, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se estudian los glaciares? Porque así de primeras nos puede impresionar un poco, ¿no? ¿Cómo se realizan, ¿no?, esos trabajos de campo? Bueno, pues en nuestro caso lo que hicimos fue campañas con drones. Entonces volábamos el dron sobre el glaciar y con eso creábamos un mapa topográfico, que en este caso lo hemos comparado con un mapa que ya existía del 2011. Entonces sabemos la diferencia que hay de elevación entre el 2011 y el 2020 y con eso sabemos el cambio de espesor. Uno de los más emblemáticos quizás de nuestra comunidad es el de Laneto. ¿En qué estado se encuentra? Bueno, pues hemos visto que efectivamente se está deteriorando mucho y en los últimos años ha perdido hasta más de 7 metros de espesor. Y 7 metros. Efectivamente, en promedio, y en algunos puntos estas pérdidas han superado los 20 metros, con lo cual es muy llamativo que en un periodo tan corto tenga pérdidas tan significativas. Vamos a ver algunas de esas imágenes, de esos mapas que habéis elaborado, donde podemos ver esa pérdida de espesor, como decimos, del glaciar del Aneto. Desde luego llama la atención, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no?, serían esas zonas de tonos más oscuros, ¿no?, donde se ha perdido más masa glaciar. Efectivamente. Impresiona, ¿no? 8 metros, que dicho así, pronto, a lo mejor hacemos la equivalencia en pisos, es para tener en cuenta. Llama mucho la atención, sí. Efectivamente. ¿Todos los glaciares han tenido ese mismo retroceso o depende también mucho de cómo es su tamaño? Depende un poco de su tamaño. Los glaciares más grandes pueden llegar a perder, como tienen más masa de hielo, pueden perder más masa, y los glaciares más pequeñitos, salvo algún caso como Taillon, por ejemplo, que es un glaciar pequeño y que ha perdido una media de 11 metros, sin embargo, por ejemplo, en Barrancs han perdido solo 3 metros, solo entre comillas, porque tampoco le queda mucho más. Tenemos que tener en cuenta también que, claro, hablamos de pérdida de masa glaciar, tanto de espesor, ¿no?, como de retroceso, ¿no?, de la lengua. Efectivamente, parte del estudio no ha empleado únicamente los datos de los drones, sino que ha utilizado imágenes satélite, y con estas imágenes satélite hemos visto cómo su superficie también se ha reducido, y en este periodo de tiempo de 9 años hemos visto un retroceso de aproximadamente un 20% de su superficie. Si se mantiene así ese retroceso, estaríamos hablando de que aquí a lo mejor a 100 años desaparecerían todos los glaciares o la situación sería muy distinta a la de ahora. Es muy difícil aventurar esta desaparición total porque tampoco tenemos una cuantificación precisa del espesor que nos queda en estos momentos. Sabemos que en unas zonas puede haber 10, 20, hasta 30 metros, pero en otras no lo conocemos en los glaciares, entonces es un poco complicado el decir una fecha de desaparición. Pero efectivamente vemos que el número se reduce y su volumen y superficie se está reduciendo. Aunque si no recuerdo mal, creo que en los últimos años no ha sido una situación tan dramática, ¿no? ¿O ha habido algo más de aportación, ¿no?, en cuanto a nieve o no? Bueno, de aportación como tal no, pero sí que es verdad que las pérdidas siguen un ritmo constante desde la década de los 80. Entonces, por una parte, diríamos que es bueno porque no retroceden más rápido que antes, pero sí que es verdad que se esperaba una deceleración de esa velocidad porque ya son glaciares muy pequeños. Entonces, tendría que llegar un momento que esas masas de hielo se quedaran como pequeños parches retrocedidos ahí en la pared de los circos y ya no retrocedieran más. Y esa situación no se ha dado todavía. Otro también de los que habéis estudiado muy en profundidad, ¿no?, es el de la Maladeta. También tenemos esas imágenes que nos habéis ofrecido en ese estudio, como decimos, en el que habéis participado. Monte Perdido, Maladeta, a ver. No son imágenes, no, pero queremos ver el mapa que hemos hecho de
del mapa que han hecho en ese estudio, como decimos, de la Maladeta. Y estamos viendo también en ese estudio donde se ve la topografía del glaciar y entendemos también lo mismo, ¿no? Esos tonos, cuanto más rojos, más pérdida, ¿no? Efectivamente. Bueno, en este caso es el glaciar de Monte Perdido, que efectivamente, ha tenido pérdidas también muy cuantiosas, y en este lo que hemos hecho también durante los últimos 10 años es ir a verlo de manera recurrente con otros estudios. Entonces tenemos la comparación anual, y este sí que nos sirve de ejemplo para ver cómo ha habido años en los que las pérdidas han sido más acusadas que otros, pero en ningún caso lo que hemos observado que los años con mayor acumulación de nieve haya habido un aumento. Es decir, el glaciar se ha quedado prácticamente a cero y luego años muy negativos en los que las pérdidas han sido enormes, de hasta 2 metros en promedio de espesor. Bueno, imagino que seguiréis, ¿no?, en profundidad esos trabajos de campo todavía, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos ahora precisamente en esa etapa de observación, o sea que sí. Pues Isaia y Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias.